Bienvenidos a la serie de podcast de cuidadores de pacientes con demencia. En este podcast, Susan Howland de California Southland Chapter de la Asociación de Alzheimer hablará sobre la forma en que usted, como cuidador de pacientes, puede entender mejor los comportamientos basados en las necesidades de las personas que viven con demencia. Primero, ¿qué síntomas comunes experimentan las personas que viven con demencia? Algunas personas en la fase temprana podrían hacer preguntas repetitivas y sentirse perdidas, mientras que alguien que está en la fase intermedia podría experimentar más agitación, agresión, incluso algunas alucinaciones. ¿Cuáles son las causas más comunes de estos síntomas? Los síntomas y estas expresiones de los comportamientos son causadas probablemente por, tal vez, una de 4 categorías, 4 razones. La primera es realmente la enfermedad misma. El cerebro está afectado, hay muerte de células. Otra categoría sería las necesidades físicas no satisfechas. Además, algunas personas se agobian debido a que la tarea que se les da es demasiado para ellas. Y finalmente, la última categoría que podría provocar algunos síntomas de los comportamientos es el medio ambiente. ¿Por qué ciertos comportamientos son preocupantes? Considero que ciertos comportamientos son más preocupantes que otros, especialmente cuando se involucra la seguridad. Podrían causar que la persona se retraiga, se vuelva ansiosa. Estos síntomas son también igualmente frustrantes y quizás de consternación y abrumadores también para el cuidador de pacientes de la familia. Así que, en realidad, queremos que los cuidadores de pacientes de la familia sean capaces de enfocar los síntomas de los comportamientos a fin de mejorar la calidad de vida, tanto para la persona con demencia como para ellos. ¿Cuáles son algunos ejemplos de necesidades que pudieran incitar ciertos comportamientos? Un ejemplo es deambular. Mi esposo quiere salir de la casa todos los días a las 7 de la mañana. Tal vez está intentando ir a trabajar porque siempre se iba a trabajar a esa hora. Tal vez tenga hambre. Tal vez la casa es demasiado ruidosa porque todos están levantados intentando prepararse para ir a la escuela, alimentar al perro, poner el desayuno en la mesa. Así que el paciente está intentando escapar de todo eso. Y algunas veces solo es la necesidad de hacer ejercicio. ¿Cómo debería responder un cuidador de pacientes a estos comportamientos basados en las necesidades? Creo que el primer punto es recordar que todo comportamiento tiene un significado. Algunas veces es obvio descifrar cuál es el significado y algunas veces es necesario ser un detective. ¿Cuándo sucede? ¿En dónde sucede? ¿Cuáles pueden ser los detonantes? ¿Cuáles son algunos consejos para prevenir la ansiedad o agitación? Una vez que las personas que tienen Alzheimer se vuelven inquietas, es muy difícil regresarlas a un estado tranquilo, así que la prevención es realmente clave. También se puede involucrar al individuo en actividades, algunas veces en actividades físicas, en actividades cognitivas. Ser productivo realmente podría resolver algunas de estas cuestiones de agitación y ansiedad. ¿Cómo pueden tratarse estos síntomas? Nos gusta promover que las familias intenten ser detectives, que modifiquen el entorno, cambien los estilos de comunicación, que vean si hay otras necesidades físicas, tal vez necesidades no satisfechas. Puede trabajar con su médico y ver si hay algún medicamento disponible que pudiera ayudar a tratar esos síntomas. ¿Cómo puede un cuidador de pacientes comunicarse mejor con alguien con demencia? Las habilidades de comunicación cambian durante el curso de la enfermedad. En las fases tempranas, el cuidador podría darle instrucciones verbales o escritas detalladas sobre cómo usar el microondas al paciente. Sin embargo, a medida que la enfermedad progresa, los cuidadores necesitan ser mucho más directos, concretos. Use frases cortas, sencillas. Es importante responder al sentimiento fundamental y la emoción de lo que se está diciendo. La comunicación es solo el 10% verbal, así que hablamos mucho con los cuidadores de pacientes para que, cuando se acercan a alguien, tengan un lenguaje corporal muy positivo, estén relajados, utilicen un tono cálido, gentil. Considero que la clave es la calidad de vida, tanto para la persona con demencia como para el cuidador de pacientes de la familia. Esperamos que este podcast lo haya ayudado a entender los comportamientos basados en las necesidades de los pacientes con demencia. Si tiene una idea para un tema de un podcast, por favor envíela por correo electrónico a nursinghomes@hsag.com. Gracias y manténgase sintonizado para los próximos podcasts en nuestra serie de podcasts de cuidadores de pacientes con demencia.